Hola amigos, hoy es sábado 20 de octubre de 2018 y voy a presentarles el último tema de la fiesta de los panes sin levadura. En el último video les había dicho que no sabía si iba a seguir con la siguiente fiesta, pero no recordaba que nos faltaba el último tema, que es el tema de la ofrenda encendida, y es lo que les voy a presentar hoy. Pero primero vamos a tener una palabra de oración. Amante Padre que moras en los cielos, gracias Señor, primero por este sábado de reposo que nos ha regalado a los que lo guardamos. Y segundo, Padre, por esta oportunidad de presentar estos temas y de traer a las personas a un conocimiento más profundo de tu mensaje y de tu obra de salvación. Ayúdanos, Padre, a entender estas cosas, guíanos y dirígeme esta noche en este tema que voy a tener. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Yeshua. Bueno, entonces, como les decía, vamos a hablar de esta última instrucción que aparece en Levítico, que de la fiesta del pan sin levadura, que es presentar la ofrenda encendida. Vamos a leerlo de nuevo en Levítico 23:8. Dice, y durante 7 días presentaréis al Señor una ofrenda encendida. Pero, ¿qué era una ofrenda encendida y para qué servía? Vamos a leer la instrucción de manera más específica en Números 28, de verso 17 al 24. Dice lo siguiente: y el día 15 de este mes habrá fiesta, por 7 días se comerá pan sin levadura. El primer día habrá santa convocación, no haréis trabajo servil, y presentaréis una ofrenda encendida, holocausto al Señor. Ahora miren las especificaciones, dice así: 2 novillos, un carnero y 7 corderos de un año serán sin defecto. Y como su ofrenda de cereal prepararéis flor de harina mezclada con aceite, 3/10 de un efa por novillo y 2/10 por el carnero. 1/10 de un efa prepararéis por cada uno, y de los 7 corderos, por cada uno de los 7 corderos, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, para hacer expiación por vosotros. En el verso 23 dice: estos prepararéis además del holocausto de la mañana, el cual es como holocausto continuo. De esta manera prepararéis cada día por 7 días el alimento de la ofrenda encendida, como aroma agradable al Señor. Se preparará con su libación, además del holocausto continuo. Aquí vemos que Dios manda a hacer durante los 7 días, 2 tipos de ofrenda: la ofrenda encendida y la ofrenda de cereal. Vamos a explicar entonces cada una por separado. Voy a empezar por los holocaustos u ofrendas encendidas. Además de los holocaustos en las grandes fiestas anuales, como lo acabamos de leer aquí en los panes sin levadura, había 2 holocaustos diarios: un cordero encendido por la mañana y el cordero de la tarde. Eso está en Éxodo 29, del 38 al 42, esa explicación del holocausto diario. También en el día de reposo, el Shabbat, el sábado, también debía ofrecerse doble holocausto. Eso lo encontramos en Números 28, del 9 al 10. También cada mes debía iniciarse con holocaustos especiales. Lo podemos leer en Números 28, del 11 al 15. Este holocausto de cada mes era lo que llamaban la luna nueva, o sea, el inicio de cada mes. Estos sacrificios eran quemados por completo, y
y de esto no se le daba ninguna parte a los sacerdotes para comer. En la fiesta de los panes sin levadura, Dios pide para el holocausto, como lo acabamos de leer, durante los 7 días pide 2 novillos, un carnero y 7 corderos. Y para expiación pide un macho de cabra. Estos sacrificios no debían reemplazar la ofrenda del cordero que se hacía pues todos los días, sino que se agregaban a esa ofrenda que se hacía todos los días. Por varios meses he estado tratando de discernir, pidiéndole a Dios en oración que me ayude a entender el significado específico de los animales sacrificados, pero hasta hoy la verdad es que no tengo ninguna respuesta. Solo puedo decirles que la Biblia no da ninguna explicación al respecto. Desde la visión de Abraham en Génesis 15:9, uno se encuentra con una serie de sacrificios de diversos animales sin una razón específica para su edad, bueno, muchas cosas, sí, un propósito específico. Leámoslo aquí en Génesis 15:12. Dice, él le respondió, y cuando dice él se refiere a Dios. Le dice, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Y luego él pasa por estos animales, pero no dice por qué tienen que ser esos animales. Uno puede especular diciendo que algunos animales son solo para alabanza, que otros son para consagración, otros para purificación y otros para expiación, que unos son para limpiar el altar, que otros son para limpiar al sacerdote, como parece sugerir, por ejemplo, en Éxodo 29 con la consagración de Aarón y de sus hijos, que dice específicamente para qué se utilizan estos animales. Pero la verdad es que no hay nada explícito sobre el significado de la edad, de género, de cantidad de animales. A veces son de 1 año, a veces son de 3 años, a veces no parece importar la edad de ellos, a veces son hembras, machos, a veces se habla de sacrificar un animal, a veces se habla de sacrificar 7 animales, como en este caso. Básicamente son carneros, ovejas, corderos, toros, vacas, vaquillas, inclusive está la vaquilla roja, que es un tema muy interesante, novillos, becerros, machos de cabras, tórtolas, machos y hembras, y también pichones de tórtolas. Espero que no me haya faltado ninguno, pero esa es la gama de animales para el sacrificio que presentan las escrituras. Mi conclusión sobre todo este asunto de los sacrificios de los animales es que tienen que ver con algo más allá de nuestra comprensión, algo que está en el nivel oculto de entendimiento. Lógicamente, algo así no tiene que ver con nuestra salvación. Quiero que quede muy claro esto. Una cosa clara para mí es que Yeshua, en su función como Salvador, es presentado como Cordero, pero también es indudable que los otros animales lo representan de otra manera. No podemos especificar esas representaciones, pero en Yeshua se cumplen todos los sacrificios de los otros animales, y todo lo que les hablaba yo de la diversidad de género, de número, todo eso se cumple en él, solamente que no lo podemos ver claramente porque es demasiado complejo para nosotros. Los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento siguen un orden de lo simple a lo complejo. Por la vestimenta que Dios les dio a Adán y Eva de pieles de cordero, ya inferimos que hubo un primer sacrificio de animales en el jardín del Edén. Después leemos sobre el sacrificio que llevó Abel al Padre, que fue acepto. Después del diluvio nos encontramos con animales puros para el sacrificio e impuros. Nos encontramos con Noé, que hace un sacrificio también. Y a partir de Abraham
la explicación sobre los animales se hace más explícita, pero es realmente con Moisés cuando el sistema sacrificial adquiere una dimensión tan compleja que nos hace inclusive perder el interés. Lo mismo sucede con las ofrendas de cereal o de harina. No hay una explicación específica, pero sabemos que diariamente había ofrendas de harina que acompañaron los holocaustos de todos los días. Eso está en Éxodo 29, 40, 41. También cada día de reposo se hacía doble ofrenda de harina, 2 décimas de flor de harina en vez de la acostumbrada décima de flor de harina que se hacía. También eso está en Números 28, 9 al 10. También cada luna nueva, es decir, una vez al mes, se hacían ofrendas de harina. Eso está en Números 28 del 11 al 13. Además había ofrendas de harina en sus diversas fiestas anuales. Algunas están en Números 28 del 16 al 29 y en el 39. Vemos pues el mismo patrón entre las ofrendas encendidas y las ofrendas de cereal. Se ha sostenido que de manera más bien general que estas eran ofrendas de acción de gracias a Dios. Parte de las ofrendas de harina se quemaba y el resto se daba a los sacerdotes. Yo creo que estas ofrendas tienen que ver en parte, puede que esté equivocada, ¿no? Pero para mí tienen más que ver con el cumplimiento que hizo Yeshua en su cuerpo como un cuerpo sin pecado. Lo digo porque el pan siempre en las escrituras está relacionado con la palabra y lógicamente con una vida de obediencia a esta palabra. Y Yeshua no solamente se presentó como sacrificio, sino también como un ser digno de representarnos porque pues vivió una vida de fidelidad al Padre. En Números 28-24 leemos que también se hará libación. Vamos a leerlo de nuevo para recordarlo. Dice así: de esta manera prepararéis cada día por 7 días el alimento de la ofrenda encendida como aroma agradable al Señor. Se preparará con su libación, además del holocausto continuo. ¿Qué es la libación en la Biblia? La libación es una ofrenda líquida que se derrama al final de un sacrificio que es aceptable por Dios. Entre los líquidos usados para una libación están el aceite de olivo extra virgen y kosher. Bueno, les explico que kosher aquí en cuanto a las frutas y las verduras, kosher se refiere a esas frutas y verduras que son revisadas para evitar pues que haya insectos o algún animal pues que los haya tocado, o sea que son completamente puros. Entonces el vino puro y kosher también se usa como libación. Esto del aceite está en Génesis 35:14, el vino aparece en Éxodo 29:40 y también en Levítico 23:13. También la sangre del mismo sacrificio es aceptable como libación. Inclusive durante los tiempos más difíciles se presentó agua como libación, agua pura lógicamente, también leche, incluso miel y hasta vinagre se han usado como libación. La primera persona en demostrar cómo se hace una libación en la Biblia para Dios de Israel es Jacob. Eso está en Génesis 35. En el verso 14, voy a leerles, dice así: y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, es decir, con Dios, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite.
Desde la antigüedad la libación siempre acompañó los sacrificios que Dios aceptaba, inclusive dentro de los sacrificios realizados en el primero y en el segundo templo de Jerusalén. Eso se encuentra en Números 15, 2, 5 y del 8 al 10, 28 del 7 y 14 y en Éxodo 39. Si necesitan recordarlos, pueden volver a ver parte de este video donde estoy explicando esto. Bien, volviendo a nuestro tema general sobre la instrucción de presentar ofrenda encendida durante esta fiesta de los panes sin levadura, hay que aclarar que el sacrificio de animales ya no está vigente. Vamos a ver por qué. En el libro de Hebreos 7, 26, 28 leemos lo siguiente: porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Bien, Dios, por otro lado, quiero dejar claro que Dios tampoco decretó que los sacrificios del Antiguo Testamento servirían para quitar el pecado. Si aquellos sacrificios hubiesen quitado los pecados, habrían cesado de ofrecerse, ¿sí? Se habrían ofrecido solamente una vez. Leamos lo que dice Hebreos 10 del 1 al 2. Dice, a ver si se me perdió. Ok, aquí está. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Esa es una pregunta que se hace. Es lo que yo les estoy diciendo, ¿sí? Entonces, se habrían ofrecido solamente una vez. Por cuanto Dios sabía que la sangre de los toros y de los machos cabríos no podía quitar el pecado, como dice en Hebreos 10:4, debemos concluir entonces que Él tenía en mente otros propósitos al hacer tales sacrificios. Vamos a ver 3 de estos propósitos. Primero, estos sacrificios servían para que los hombres tuvieran el recuerdo de su culpa ante Dios. En lugar de que estos sacrificios los limpiaran de sus pecados, más bien les recordaban que todavía estaban en sus pecados delante de Dios. En Hebreos 10:3 dice lo siguiente: pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año. Segundo, estos sacrificios eran la forma de instrucción ilustrada sobre la mediación del verdadero sacrificio. El sacrificio de Yeshua fue hecho una sola vez. Vamos a leerlo en Hebreos 10, 9, 12. ¿Y por qué fue hecho una sola vez? Porque sí quita los pecados, ¿cierto? Dice así desde el 9. Entonces Yeshua dijo: he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él se refiere a Yeshua, Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo del Mesías Yeshua, ofrecida de una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está de pie
día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra del Padre. Vemos pues claramente aquí que esos sacrificios no quitan los pecados. De cualquier manera que un israelita pecara, Dios le ordenaba que confesara su pecado y que llevara a Dios la ofrenda de un animal como sustituto para sacrificio. Esto enseñó a los hombres a asociar la necesidad del sacrificio con el pecado y la necesidad de un mediador ante el Padre. La ley de Moisés enseñó a los hombres más claramente la siguiente verdad que está en Hebreos 9:22, dice así: y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Todo esto fue para preparar a los hombres para la verdad que está registrada en 1 de Timoteo 2:3-6. Vamos a leer esa verdad. Dice así: Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua hecho hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Tercer punto: estos sacrificios se hicieron en forma ceremonial y sobre la carne, lo que el sacrificio de Yeshua hizo en forma real sobre el espíritu. Esto creo que es sumamente importante entenderlo, porque nosotros muchas veces nos olvidamos de que todas estas ceremonias apuntaban a mostrar mejor la profundidad de lo que hizo Yeshua. Ya hemos visto en otros videos las muchas maneras en que estos sacrificios simbolizaron la muerte de Yeshua. Recordemos los pasos que se siguen, los lugares en los que se llevaron a cabo, lo que representan en conjunto y en cada una de las convocaciones de Dios. Pero leemos en Hebreos 9, 13, 14 cómo la mediación de Yeshua eleva el efecto ya como a un nivel más celestial, más sublime o más espiritual, si queremos decirlo así. Dice así: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La muerte del Mesías en realidad expió los pecados cometidos durante los tiempos del Antiguo Testamento. En Hebreos 9:15 dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, ¿qué nos queda por hacer en cuanto a la instrucción de llevar una ofrenda encendida? La única diferencia que hay entre el primer y el segundo pacto es que los sacerdotes y los sacrificios fueron ambos sustituidos por Yeshua. Él es nuestro sumo sacerdote y Él es nuestro sacrificio también. No existe un sacrificio más sorprendente que el de Yeshua. Él se presenta primero como cordero, derramando toda su sangre como libación completa, y resucita para presentarse ante el Padre como sumo sacerdote con la facultad de abogar por nosotros, ya que pues Él es el Rey de justicia. Ya no hay que hacer ofrendas encendidas, pero hay que tener la confianza puesta en ese sacrificio y valorarlo, haciendo que yo diría que los 3 pasos que siempre hemos conocido, que es haciendo confesión, arrepentimiento
y propósito de transformación para revelar esa imagen de Yeshua tan importante. Bueno, con esto termino la fiesta de los panes sin levadura. Espero que no se me hayan quedado cosas, pero la fiesta que sigue, que es la fiesta de las primicias o de la primicia, diría yo, puede que en esa fiesta también yo mencione algo más de estas dos fiestas anteriores de la Pascua y de los panes sin levadura. Eh, es muy posible que yo mencione cosas que ya haya mencionado antes porque todo va muy conectado. Es importante ir conectando cada idea y ir enlazando para que ustedes vean la magnitud, la manera integral de todo este plan de salvación tan increíble que ha trazado Dios para nosotros. Yo todos los días me maravillo más cuando descubro la, la perfección de este plan de Dios. Es una cosa perfecta, es una cosa que no cabe en nuestra mente y que entre más lo estudiamos, más humillados nos sentimos, más poca cosa nos sentimos ante la grandeza de nuestro Creador y nuestro Redentor. Los invito pues a que sigan estudiando conmigo y por favor déjenme también mensajes, sugerencias, temas que ustedes quieran conocer más a fondo. Yo puedo también presentárselos individualmente, puedo tener conversaciones con ustedes, en fin. Lo que me importa en este momento más que nada es llevar este estudio. No tengo un don de predicación. Lo que quiero hacer es, lo que siento que Dios me ha llamado a hacer es este, la parte de enseñar lo que está en las escrituras. Y ya cada persona por su cuenta ya puede decidir qué quiere hacer con esta instrucción que está recibiendo. Dios los bendiga, los acompañe y les dé una semana muy especial. Hasta la próxima semana.